Santo, 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 santo eres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si tienen sus Biblias, amados, abran sus Biblias en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Y también el verso 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y también leeremos el verso 4. Gloria al Señor. Glory, glory, glory. Aleluya, aleluya, aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, número 1, y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y el verso 4 dice: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria al Señor. Oremos, amado, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu nombre mediante los cánticos. Señor, en esta hora pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros en esta hora, Padre. Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes el corazón de cada uno, Señor, de los que estarán oyendo este mensaje después. Señor, que seas tú hablando a cada vida, que seas tú hablándonos ahora mismo mediante tu santa palabra. Señor, que tu palabra corra libremente, que la misma sea fructífera en nuestras vidas, que demos frutos que glorifiquen tu santo nombre, Señor, en base a la palabra que tú nos das en esta hora. Señor, que seamos recipientes ungidos de tu palabra, vasos ungidos de tu palabra, ahora mismo. Necesitamos ese don del Espíritu Santo, el don de sabiduría, dones de revelaciones, Señor. Uno de ellos es el don de sabiduría. Necesitamos ese don de sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Oh, Señor, te lo suplicamos. Para comprender tu palabra, porque sin ese don, sin el don de sabiduría, sin el don de tu Santo Espíritu, Señor, sin la sabiduría de tu Santo Espíritu, no podemos comprender tu palabra, Señor, tampoco interpretarla. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría. Danos lo que nosotros necesitamos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre. Atamos todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, todo poder de las tinieblas que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra, Señor, lo atamos en el nombre de Jesucristo, porque escrito está: todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas, desatamos toda ligadura mental, cautivamos todo pensamiento ajeno, todo pensamiento contrario, Señor, que venga a nuestra mente, lo cautivamos en el nombre de Jesús, porque escrito está: aunque estamos en esta carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. En el nombre de Jesús cautivamos todo pensamiento ajeno en el nombre de Jesucristo.
derribamos toda fortaleza del enemigo contra tu palabra, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Haz que esta tu palabra llegue a los oídos de muchas almas en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo, amados, escribió esta carta a una de las iglesias que él fundó. Tesalónica. Y esta es la segunda carta que él escribe. Gloria al Señor. Se estaban corriendo rumores. Ustedes saben que la iglesia, en la historia de la iglesia, especialmente en el tiempo de los apóstoles, ellos estaban pasando por persecución. ¿Cuántos lo sabían? Bajo el imperio romano, amados, habían lugares, de acuerdo a ciertos comentaristas, muy pocos lugares donde los cristianos podían verdaderamente adorar a Dios con toda libertad. Pero la mayoría de los lugares en el imperio romano, amados, no se podía porque eso era una persecución horrible. Habían lugares, amados, en el Asia Menor, que hoy es el país de Turquía. ¿Cuántos han visto el país de Turquía? Pues ahí estaban las 7 iglesias a quien el apóstol Juan le escribe. Gloria al Señor. Pero y en muchos de esos lugares, en muchas de esas iglesias, en muchos lugares, gloria al Señor, pues en ese país de Turquía que se le llamaba el Asia Menor, habían templos y habían estatuas del habían estatuas del emperador en ese templo y se requería que todos adorasen al emperador. Que todos adorasen al emperador. Gloria al Señor. Y el que no adorase al emperador, ya ustedes saben, lo perseguían. Los cristianos en aquel tiempo no tenían propiedades. Los verdaderos cristianos no tenían propiedades porque para tener propiedad usted tenía que ser, oiga bien, usted no podía ser ateo. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Para tener propiedad, usted no podía ser ateo. Pero el asunto es que ellos le llamaban ateo a aquellos cristianos que solamente adoraban un solo Dios. En la religión romana, idolátrica, pagana, gloria al Señor, bajo el emperador, ellos era una religión politeísta, era una religión donde se adoraban muchos dioses y a los cristianos lo tildaban, le llamaban ateos porque ellos no adoraban a otros dioses y solamente a un Dios nada más. Nosotros, en cambio, hoy en día llamamos un ateo a una persona que no cree en Dios. Que no cree en Dios. Y le llamamos politeísta, le llamamos a aquellos que adoran muchos dioses. Y no solamente al Dios que creó el universo, el cielo y la tierra, amado, y todos los seres vivientes aquí en este planeta. Y ese Dios se llama Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que creó todo. Creemos solamente en un Dios compuesto de 3 divinas personas. No somos politeístas. Creemos un solo Dios. Pero ese Dios en la Sagrada Escritura se ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amado. Se ha revelado, amado, en 3 divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oiga bien. ¿Cuánto podemos adorar al Señor? Gloria a Dios. Pues los cristianos en el tiempo del apóstol Pablo eran perseguidos, horriblemente perseguidos, amado. Estaba mirando un documentario que mi esposa me envió, gloria al Señor, de cómo algunos de ellos, Policarpo era uno que era discípulo de Juan el apóstol. Oiga bien, y Policarpo
a una edad bien avanzada y anciano ya, oiga bien, un anciano ya, alrededor de 80 años tenía por ahí. Y lo vinieron a buscar a donde él estaba. Y según la historia, según los comentaristas, enviaron soldados a buscarlo. Pero según los comentaristas, dice que Policarpo tuvo una visión mientras él dormía. Y él vio que la almohada donde él recostaba su cabeza estaba encendida, estaba en fuego. Óigalo bien. Una manera en que perseguían a los cristianos, una manera en que martirizaban a los cristianos. Y él despertó del sueño porque fue una visión. Entonces, a donde él estaba hospedado, fueron a buscarlos unos soldados romanos, posiblemente eran romanos. Si no eran romanos, eran personas que estaban bajo el régimen o el imperio romano, la autoridad romana. Los fueron a buscar, según se dice, y él se disculpó y dijo, déjeme orar. Y fue, oró. Después que oró, el tiempo que oró, se fue con los soldados, amados. Y le dijeron, Policarpo, niega a Jesucristo. Porque para el gobierno romano, para el imperio romano, para todos aquellos que eran politeístas, que adoraban diferentes dioses, porque era Roma que había puesto, era Roma, pero adoraba diferentes dioses, eran politeístas, pero ellos decían, repito, ellos decían que los cristianos eran ateos, los cristianos, porque como ellos no eran politeístas, los cristianos, y solamente adoraban un solo Dios, pues eran ateos. Y a Policarpo se le dijo, Policarpo, niega al Señor Jesucristo. Y Policarpo ahí le dijo, tanto tiempo, tantos años que yo he servido al Señor. También dijo los años que él tenía, ahora mismo no me recuerdo. Tantos años que yo he servido al Señor y nunca me ha hecho mal, nunca me ha hecho mal. ¿Cómo yo puedo negar a mi Señor? ¿Cómo yo puedo negar a mi Salvador? Entonces pues lo llevaron a la hoguera y lo iban a amarrar, pero Policarpo dijo, no hay necesidad de que me amarren, yo no voy a correr. Yo no voy a huir. Y en la hoguera, pues, el palo vertical, ahí pusieron toda la madera que tenían que poner. E hicieron los preparativos. Él mismo se subió. A él no la amarraron. Y allí mismo le encendieron. Encendieron la madera que estaba rodeada, ahí donde él estaba de pie, lo encendieron. Se encendió todo eso en fuego completo, se encendió en fuego. Pero hubo algo que pasó. Policarpo, mientras él adoraba a Dios, mientras él alababa al Señor, él pronunció unas palabras, claro, no me recuerdo las palabras, pero pronunció unas palabras encomendándose al Señor, su espíritu, su alma al Señor. Gloria a Jesús. Pero algo sucedió un milagro. ¿Cuántos han visto las velas del barco? ¿Cuántos han visto las velas del barco? Cuando el viento le da a la vela del barco, que lo hacía así, en esta misma, y le da. Pues Policarpo, dice los que lo vieron, que las llamas que rodeaban a Policarpo se hicieron así, como si fueran las velas de un barco. Y Policarpo no se quemaba. Todas las llamas los rodearon a él, pero Policarpo no se quemaba, porque las llamas eran como si el viento le diera a la vela de un barco. Así. Y cuando el soldado vio que él no vio ese milagro, y él no se bajó, él se quedó ahí.
ahora mismo me viene a la mente, lo que sostuvo a Cristo en el Calvario no fue los clavos, fue el amor que Él tuvo por nosotros. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, me dijeron aquello. Pero lo que sostuvo a Cristo en el Calvario no fue los clavos, fue el amor que tuvo por usted y por mí. Pues volviendo a Policarpo, el soldado si era romano, no sé muy bien, pero cuando él ve que el soldado ve que Policarpo seguía vivo, cogió la lanza y lo traspasó y lo mató. Así que no era muy fácil, amado, y hoy en día no es muy fácil ser cristiano en muchos países donde hay persecución. A veces que nosotros nos quejamos de tantas cosas, nos quejamos por el lugar donde estamos adorando al Señor, nos quejamos, amado, de tantas cosas. Sí, no tiene fachada de iglesia, pero donde están persiguiendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, amado, están de lugar en lugar huyendo. No por miedo, sino para tener más tiempo para seguir propagando la palabra de Dios, para seguir predicando en Irán, allá en China, en Irán, allá en Turquía, allá en los países donde no se permite, en África, amado, los países africanos se están persiguiendo a los cristianos. Gloria al Señor. Allá en Corea del Norte, amado. De lugar en lugar tienen que estar, de lugar en lugar, para que no sepan dónde ellos están dando los cultos, dónde ellos están dando los servicios, de lugar en lugar. No tienen esto que nosotros tenemos aquí. No tienen el techo que nosotros tenemos aquí. Pasan frío, pasan lluvia, pasa lo que sea, pero todos están en un lugar, amado, de pie, horas y horas y horas, alabando y glorificando al Señor. Pues la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2 estaba circulando ciertas cartas como si fuera Pablo el que la había escrito. Habían ciertos falsos profetas. Había ciertos que estaban diciendo, el Espíritu me dijo. ¿Cuántos han oído personas? El Espíritu. Había una persona en la iglesia de mi papá hace muchos años atrás que decía, el Espíritu me lo revela todo. El Espíritu me lo revela todo. Gloria al Señor. Y sabemos que no era el Espíritu Santo. De tantas veces que estaba incorrecta, de tantas veces que estaba mal. Gloria al Señor. Pero había circulaciones, había una circular como si fuera Pablo que hubiera escrito. Había el espíritu, supuesto ángel, supuesto espíritu, que estaba diciendo que debido a la persecución que estaba pasando en la iglesia en el tiempo de Pablo, especialmente esta iglesia en Tesalónica, muchos empezaron a creer por esta información, falsa información, de que ellos estaban pasando por la gran tribulación. Óigalo bien. Muchos creyeron que ellos estaban pasando, muchos de los hermanos tesalonicenses creían que estaban pasando por la gran tribulación porque estaban escuchando estas falsas noticias, estas falsas informaciones. Gloria al Señor. Estaban escuchando todas estas cosas y creían que estaban pasando por la gran tribulación. A eso que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y le dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el primer versículo habla de la venida de ¿quién? De Jesucristo. De la venida de Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. Eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla de la venida del Señor Jesucristo, como Dios se lo reveló a Pablo, el Espíritu se lo reveló a Pablo, la venida de Jesucristo detalladamente cómo iba a ser. Eso se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Óigalo bien. Y allí es que se revela cómo va a ser la venida del Señor. Aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si el Señor pone en mi corazón que yo la busque, lo voy a buscar, amado. Gloria al Señor.
Podemos adorar al Señor. Dice aquí: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Aquí el apóstol Pablo, el Señor, a través de su Santo Espíritu, le revela al apóstol Pablo su venida y cómo iba a ser detalladamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra ¿de quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya los que están en la presencia del Señor, quien fuera mi mamá, quien fuera Luis Moltic, quien fuera el pastor Raúl Medina, quien fuera la hermana Rebeca, quien fuera, amado, esos héroes de la fe de esta dispensación, amado, ya ellos están en la presencia del Señor. Ellos están en un lugar mejor que usted y yo ahora mismo. Ya ellos vencieron. Nosotros nos toca seguir hacia adelante y vencer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, por eso que no precederemos a los que durmieron, porque los primeros que van a resucitar son los que murieron en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con esa voz potente que dijo: Lázaro, ven fuera. Pero esa voz del Señor, amado, lo oirán solamente los hijos de Dios, que ya partieron con Él, están en su presencia. Con aclamación, con voz de arcángel, no que Jesucristo sea un arcángel, sino como la voz poderosa de un arcángel. Y con trompeta de Dios, porque se tocará ¿qué? La trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Dice que está establecido que el hombre muere una vez. El ser humano muere una vez, sea hombre o sea mujer. Muere una vez y después ¿qué es lo que viene? El juicio, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Pero la muerte de nosotros, si estamos vivos cuando el Señor regrese en gloria, la muerte de nosotros, amamos ni la vamos a sentir. Porque esto será transformado. Esto mortal tiene que morir. Esto mortal no puede ir al cielo. Tiene que ser transformado. Va a ser la muerte más rica. Si nosotros estamos vivos cuando el Señor venga. Y la de ellos también, porque no vamos a decir que la de ellos va a ser peor, porque los que resucitan entre los muertos, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ya ellos están con el Señor, amado. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si usted no cree en eso, no cree en la palabra de Dios. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que solamente usted, trate de usted volar a las nubes, a ver si usted puede. Trate de hacerlo, a ver si usted puede. Es más, lo llevan en un avión a las nubes y lo tiran. Usted va a volar para abajo. Para abajo que va a volar. Bendecido sea el Señor. Mira lo que dice aquí: juntamente con ellos seremos arrebatados. La palabra arrebatar en latín es rapturo. La palabra rapto no aparece en el idioma español, ni tampoco aparece en el idioma inglés, rapture. Pero la palabra arrebatado que dice harpazo, que quiere decir arrebatar repentinamente, como el ladrón cuando viene a quitarle la cartera a una mujer, lo pertenece a una mujer, la arrebata y se va huyendo. El Señor viene a arrebatarnos de esta tierra y nos transformará y nos encontraremos con el Señor. ¿A dónde? En las nubes. Tiene que ser algo sobrenatural y tiene que ser por el Espíritu de Dios. Porque para nosotros, oye, para que eso suceda,
Nosotros tenemos que ser templo del Espíritu Santo. Oiga bien, harpazo, arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para que eso suceda, nosotros tenemos, oiga bien, nosotros tenemos que estar en el Espíritu, nosotros tenemos que ser templo del Espíritu Santo. Óigalo bien, óigalo bien. Tenemos que ser templo del Espíritu Santo. Apocalipsis 4, escogí Apocalipsis capítulo 1, pero es Apocalipsis 4, verso 1. No tiene que estar en el Espíritu, no tiene que ser templo del Espíritu de Dios para que esa obra milagrosa se pueda hacer en nosotros, para nosotros encontrarnos con el Señor en las nubes. El apóstol Juan en el capítulo 4, verso 1 del libro de Apocalipsis dice, después de estas cosas miré, Juan mira desde un punto de vista desde la tierra al cielo, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Dije el domingo pasado que el hombre, creo que fue el domingo pasado, que el hombre está buscando la máquina del tiempo para transportarse a un futuro, quizás al pasado, pero la máquina del tiempo, Dios es el que tiene el tiempo y las sazones en su sola potestad. Hechos capítulo 1. Y mira lo que ve Juan, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Después que Dios le revela, en capítulo 2, capítulo 3, la condición de las 7 iglesias en el Asia, que hoy es Turquía, el país de Turquía hoy en día, después que el Señor le revela a Juan, una de las cosas que el apóstol Juan decía comúnmente en su evangelio, y después de estas cosas, y después, entonces, quiere decir que el apóstol Juan cuando hablaba así, quería decir que eso era un evento después del otro. Después de este evento viene el otro evento, es en secuencia. ¿Cuántos saben a lo que yo me refiero? Es en secuencia, después de estas cosas. Entonces, eso era algo, una expresión que el apóstol Juan tenía. Y en su evangelio podemos ver eso repetido muchas veces y también en el libro de Apocalipsis. Después de estas cosas, miré, Juan dijo, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, que era la voz de Jesucristo, capítulo 1 de Apocalipsis, la voz que el apóstol Juan escuchó, se encuentra en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que era la voz de Jesucristo. Amén. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivo para siempre jamás. Y él tiene la llave ¿de qué? Del infierno. Él tiene la llave de la muerte. Él tiene la llave del cielo. No es Pedro que tiene la llave del cielo, que es Jesucristo. Alaba. Bendecido sea el Señor. Y oí, y aquí una puerta abierta en el cielo. Es un agujero. Es un espacio que se abre en el cielo. Juan está aquí en la tierra. Y Juan mira hacia arriba. Y se abre un agujero. Como la puerta, como una puerta, un agujero, un hueco. Se abre el tiempo. El tiempo aquí se desaparece. Y Juan ve a alguien y oye la voz. Y era como esa voz. Era como dice. Y la primera voz que oí. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, capítulo 1 de Revelaciones o Apocalipsis, era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Eso es lo que nosotros vamos a escuchar. Juan representa la iglesia de Jesucristo. Porque después del capítulo 4 en adelante la palabra eclesia o iglesia no aparece. Óigalo bien. A partir del capítulo 4 en adelante la palabra iglesia no aparece, sino del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, y la primera voz que oí era como de trompeta. Capítulo 1, 2 y 3 menciona, ¿verdad? El capítulo 2 y 3 menciona las iglesias. Dice, era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. O sea, después de lo que el apóstol Juan se le reveló la condición de las 7 iglesias. Ahora, ¿cómo fue que el apóstol Juan fue al cielo? Por eso que le dije que para usted subir al cielo, usted tiene que estar en el Espíritu. Para que usted suba al cielo, sea transformado, usted tiene que ser templo del Espíritu Santo. Óigalo bien.
Si no, no va a subir a ningún lado. Oiga, porque la misma persona que va a transformar nuestros cuerpos va a ser el Espíritu de Dios. ¿Cuánto podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Y al instante, harpazo. Eso no quiere decir harpazo al instante, sino en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo. Al instante estaba yo, ¿qué es lo que dice ahí? En el Espíritu. ¿En qué espíritu? El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que coge a Juan y lo transpone desde la tierra en un pestañazo, en un abrir y cerrar de ojos al trono de Dios. No a las nubes, sino a la presencia de Dios mismo. Y ve al Padre sentado en un trono. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar al Señor? Tiene uno que estar en el Espíritu, amado. Tiene uno que ser templo del Espíritu Santo para que esto suceda. Y es aquí un trono que estaba puesto en el cielo, en el planeta cielo, y uno sentado sobre él. Así que para uno subir, hermano, uno tiene que ser templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor. Volvemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la venida de Jesucristo. Como dije al principio, había mucha falsa información. Hoy en día esa palabrita es famosa hoy en día. Misinformation. Había falsa información. Gloria al Señor. Claro que lo que hoy en día está diciendo misinformation son unos mentirosos. Muchos de ellos son mentirosos. Gloria al Señor. Seguimos hacia adelante. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu. Ay, el espíritu me dijo que estamos pasando por la gran tribulación. Hay gente hoy en día, amado, que cree que nosotros estamos pasando por la gran tribulación. Hay gente que cree que nosotros estamos pasando por la gran tribulación. Ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como si ellos lo hubieran escrito. Como que el día de Cristo está cerca. El día de Cristo al cual el apóstol Pablo se refiere es un contraste al día, oiga bien, a la venida del Señor. En el capítulo 2, verso 1 de este mismo de 2 de Tesalonicenses. El día de Cristo, amado, se refiere a la gran tribulación, día de ira. En el contexto en que el apóstol Pablo está hablando aquí, es día de ira. Día de Cristo y la reunión con nosotros, con Él. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Versículo 1 es totalmente distinto a lo que se está diciendo en el versículo 2 que dice día de Cristo. Esa es la preocupación que ellos tenían, que ellos estaban en el día de Cristo, en el día de ira, donde el Señor derramará su ira sobre los que se quedaren aquí en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuántos me siguen? Amén. Gloria al Señor. No tienen que preocuparse como que el día de Cristo está cerca o ha venido. Nadie os engañe. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá, ¿qué día? El día de Cristo. No vendrá el día del juicio, no vendrá el día cuando el Señor derramará los juicios sobre esta tierra. No vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué apostasía? Ya estamos viendo, ¿se acuerda que el domingo pasado el Señor me llevó a hablar sobre la iglesia apóstata? ¿Se recuerdan? Estamos a la iglesia que se ha apartado y eso comenzó después de la supuesta conversión del emperador Constantino al cristianismo y ahí la iglesia de Jesucristo, salió de lo que como nosotros le decimos de las catacumbas, de las cuevas subterráneas de la tierra, amados, y el emperador Constantino pues tuvo una revelación, una cruz, ¿verdad? En el cielo que vio, se dice, amados, y otro símbolo también que vio, que no sé si fue una cruz y una espada, no sé lo que vio, amados, no me recuerdo muy bien ahora, pero dice que él vencería, gloria a Jesús.
Y el emperador Constantino pues le dio libertad a la iglesia perseguida, la iglesia que estaba siendo perseguida. Óigalo bien. La iglesia perseguida salió de las catacumbas, salió de las cuevas subterráneas desde la ciudad, amado, y del imperio romano, y donde quiera que estaba escondida la iglesia perseguida, la verdadera iglesia del Señor. Y después, al pasar el tiempo, parte de la iglesia se unió al Estado, a Constantino. Oiga bien, parte de la iglesia perseguida se unió al Estado, se unió a Constantino, el emperador. La supuesta conversión del emperador Constantino, amado, precisamente era una supuesta conversión al cristianismo. Porque Constantino retuvo el paganismo, Constantino retuvo la adoración y seguía adorando, era politeísta y seguía adorando a todos los dioses que antes él adoraba. Lo único que hicieron fue, parte de la iglesia perseguida se unió al Estado y lo único que hicieron fue cambiarle a muchos de los dioses, le pusieron los nombres cristianos. Le pusieron nombres cristianos, María, José y tantos nombres cristianos, amado. Óigalo bien. Y ahí, en esa unión, en ese vínculo, en esas bodas del Estado con la iglesia, de ahí salió lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana. Óigalo bien, pero como dije la semana pasada, la iglesia apóstata, aunque sea dirigida por la Iglesia Católica Romana o por el Papa, la iglesia apóstata es compuesta no solamente de católicos, sino también de evangélicos, también de musulmanes, también de todas las religiones, amados, en el mundo para hacer una religión mundial. ¿Cuántos me siguen? Por eso es que se le llama la apostasía. Gloria al Señor. Antes que venga el día de Cristo, tiene que suceder algo. Primero, oiga bien, antes que vengan los juicios, primero, y antes que el hombre de pecado, oiga bien, sea revelado, primero tiene que venir ¿qué? La apostasía. Ya la apostasía la estamos viendo hoy en día, los principios de la apostasía la estamos viendo hoy en día cuando hay muchas religiones evangélicas que se han unido al papado, se han unido a Roma y forma un ecumenismo, lo que se llama un ecumenismo, y es la misma iglesia que va a tomar todo, va a tener el clímax, va a tener su total poder durante el tiempo de la gran tribulación. Va a haber una religión mundial encabezada por Roma. Óigalo bien. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día de Cristo, la gran tribulación, los juicios de Dios sobre esta tierra, hasta que venga, ¿qué? Lo primero, ¿qué? La apostasía, hasta que ya haya una religión mundial. Oiga bien, y se ha revelado, después de eso, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dónde podemos ver esa apostasía? En el capítulo 13 de Apocalipsis, podemos ver la religión mundial unida con el anticristo, que es la cabeza política del mundo durante la gran tribulación de ese mundo, amado, y el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 13, la apostasía, ya aquí está la religión mundial, gloria al Señor. Después que haya la religión mundial, la apostasía primero, y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que hay muchos que quieren saber quién es el hombre de pecado, amado. Si usted quiere saber quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que tiene que hacer es una cosa: quedarse cuando Cristo venga. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Eso es todo. Quédese aquí y usted va a saber y va a conocer al hombre de pecado. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Hay muchos que no creen lo que nosotros queremos. Hay muchos en el mundo cristiano que creen que Jesucristo va a venir después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Pues al decir que va a venir después de los primeros 3 años de la gran tribulación, pues ya está fijando fecha. Ya está fijando fecha de cuándo Jesucristo va a venir. Después de los primeros 3 años, porque si nosotros nos toca, que no es así, que así no lo creemos nosotros. Si nos toca ver quién es el anticristo y conocer quién es él,
Si nos toca ver, entrar en el tiempo del periodo de la gran tribulación, de cuando ya la iglesia, ya la apostasía está en su poder total, oiga bien, dirigido por el falso profeta, óigalo bien, dirigido por Roma, por el falso profeta, con todas las religiones. Si nosotros nos tocara ver eso, pues ya sabemos que estamos en el momento de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, y ya lo que tenemos son, ¿cuánto? Ya estamos contando los meses y los días y la hora y el tiempo. Ya sabemos que a la mitad de la gran tribulación ya viene Cristo. El rapto va a suceder. Pues la palabra del Señor nos dice que Jesucristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora de su tiempo, de su venida. Jesucristo lo dijo. Ni los ángeles saben la hora ni el día de la venida de Jesucristo. Solamente lo sabe ¿quién? Mi Padre. Porque Jesucristo en su humanidad todavía no estaba glorificado cuando dijo eso. Ya Jesucristo sabe cuándo Él viene. Así lo creemos nosotros. Porque ya tiene todo poder, toda gloria que Él había tenido desde la fundación del mundo, amado. Jesucristo es eterno. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es eterno? Al nombre de Jesucristo la gloria. Así que hay gente, amado, en el mundo cristiano, hay gente que creen que nosotros que el rapto va a suceder después de los primeros 3 años y medio. Óigalo bien. Pero aquí dice, amado, pero nosotros no lo creemos así. Nosotros creemos que Jesucristo viene antes del comienzo de la grande tribulación, los primeros 3 años y también los últimos 3 años de la gran tribulación. Son 7 años en total. Después vio otra bestia. Primero tiene que venir la apostasía. La apostasía, la religión mundial es dirigida por el falso profeta. El Papa Francisco, usted sabe quién es él. Él ha tenido reuniones con diferentes religiones. Él está encabezando y él está tratando de reunir todas las reuniones evangélicas o no sean evangélicas, y él enseña que todos los caminos llevan a Dios. Que uno no puede decir, amado, en otras palabras, estoy parafraseando, uno puede decir que solamente Jesucristo es el único camino. Él está encabezando la religión mundial, la religión ecuménica. Óigalo bien. Pero primero dice que antes que sea revelado, antes que venga el día de Cristo, la gran tribulación, amado, los tiempos de juicio, de gran tribulación, capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 sellos, ¿se acuerdan? Capítulo 6, tiene que venir primero la apostasía, antes que se derramen los juicios, la apostasía, gobierno mundial. Aquí podemos ver el falso profeta unido con la cabeza, que es la cabeza religiosa, unido con la cabeza política del anticristo durante el tiempo de la gran tribulación. Dice Juan en el capítulo 13, verso 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga bien, de un cordero. Pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad, todo el poder. Esa es la religión. Esa es la religión que tiene el poder para poner reyes y quitar reyes. Porque recuerde que la bestia que vio Juan está montada sobre la bestia, el anticristo está montada sobre ¿qué? O la ramera, ¿se acuerdan el domingo pasado? La gran ramera está montada sobre una bestia. La bestia es el anticristo, la ramera simboliza la iglesia apóstata. ¿Cuántos me siguen? Amén, amado. Y ejerce, este falso profeta ejerce todo el poder de la primera bestia, o sea, tiene el poder. Porque el anticristo se aprovechará la autoridad de la religión apóstata, la religión mundial, y el falso profeta para ponerlo a él en el trono. Y van a haber 10 reyes que van a dar toda la autoridad a la bestia. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y este dice, y el falso profeta, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hácela a la tierra. Y esta bestia, el falso profeta, que cabeza la apostasía, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar ¿a quién? A la primera bestia, que es el anticristo,
cuya herida de muerte fue sanada. Se cree que el anticristo se va a hacer un atentado físico, va a morir, entre comillas. Pues, ¿cuántos saben lo que quiero decir entre comillas? Va a morir, porque todos los milagros y todas las cosas que se van a hacer, va a ser en base a la mentira y es para engañar al mundo. Y el anticristo, se haga un atentado, supuestamente muera y resucite de entre los muertos, como Cristo, imitando a Jesucristo, el Mesías. Oiga bien, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue ¿qué? Sanada. ¿Y qué es lo que hace esta bestia que tiene dos cuernos, que es un cordero, pero habla como dragón? Y este falso profeta hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego. Elías. Es Elías. La gente va a decir, es Elías, es el profeta que se habló, que Joel dijo que iba a venir antes de los juicios. Es Elías, porque Elías hacía ¿qué? Fuego del cielo que bajara hacia la tierra para consumir el holocausto, ¿se acuerdan? Y para consumir los enemigos de él, que venían a arrestar un pelotón o un grupo de 50 soldados que venían a buscar a Elías. Y dice, Elías, así dice el rey, preséntese. Y él dijo, profeta de Dios, así dice el rey, preséntese. Y Elías dijo, si yo soy profeta de Dios, que ahora descienda fuego del cielo, los consumo a todos ustedes. Y se descendía fuego del cielo y consumía al pelotón de 50. Y eso sucedió como 3 veces. Bendecido sea el Señor. Hasta que vino uno y vio el montón de chamusqueados. Vio un montón aquí, otro montón aquí, otro montón aquí. Y ese fue más inteligente y dice, tenga misericordia de mí. Tenga misericordia de mí, profeta. Tenga misericordia de mí. Si usted puede descender el rey, como diciéndole, please, descienda. Entonces el Señor le dijo a Elías, ve. Porque era el Señor que estaba gobernando a Elías. Man. Aquí el falso profeta está imitando a quién, a Elías. Y hermano, usted decía que allá con Elías, en los 2 sacrificios, ¿se acuerdan? Cuando Elías retó a los adoradores de Baal, ¿se acuerdan? Cuando Elías retó a los adoradores de Baal, amados, Elías le dijo, el Dios que conteste por fuego y consuma todos los holocaustos, si usted poner ni una sola mechita, no, estoy parafraseando, ese sea Dios. Y todos dijeron amén. No dijeron amén porque no eran cristianos, pero todos dijeron trato hecho. Parafraseando, ¿verdad? Trato hecho. Oye, ¿por qué ellos eran tan confiados? Porque ellos estaban tan confiados de que iba a descender fuego sobre el holocausto de ellos. Esos falsos profetas. Porque eso sucedía. Porque el diablo enviaba fuego para consumir el holocausto, porque el diablo hace milagros también. Pero por el propósito de los milagros de Satanás es para engañar a la humanidad. No es para llevarlos a la adoración a Dios, es para llevarlos para el infierno y al lago de fuego. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Oiga, y una vez el hermano Luis Martí decía, amado, pobre, el diablo tratando de enviar una chispita, aunque sea un fósforo. Una chispa nada, mi gente, se están cortando. Están chorreando la sangre, mi gente. Amado, ni una sola chispa descendió del cielo. Y cuando Elías oró, dijo, Señor, que este pueblo conozca que solo tú eres Dios. Que solo tú eres Dios. Haz que descienda fuego. Oiga, y descendió el fuego, ustedes saben la historia. Y no solamente consumió el holocausto, sino lamió el agua saturada. El holocausto saturado de agua y la trinchera que habían puesto, que se había llenado de agua, amado, se evaporó el agua. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que aquí podemos ver, amados, que el falso profeta, gloria al Señor, el falso profeta hace que descender fuego de dónde. Y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
el Elías que ellos esperaban. El Elías. Oiga bien. Pero ¿cuál era el propósito de estos milagros? Y era para engañar. Versículo 14. Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de ¿quién? Del anticristo, de la bestia. Porque el mundo ve al anticristo como el Mesías del mundo. Como el Superman del mundo. Hablando de Superman, ¿cuántos saben el muñequito de la carátula? El muñequito Superman, ¿cuántos saben? Ya Superman hoy en día ya no es el hombre, ¿verdad?, que defiende Estados Unidos. Ya Superman hoy en día es homosexual, bisexual. Oiga bien, así mismo es. Volvemos a la Biblia. Y engaña a este falso profeta, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia del anticristo, del Superman del mundo, del que viene a traer la paz mundial. El mundo lo mira así, pero Dios lo mira como la bestia y le llama como es. Mandando a los hombres de la tierra, el propósito de hacer estas señales, estos milagros es para mandar a los hombres de la tierra, a la humanidad en otras palabras, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Durante los emperadores romanos, los emperadores tenían su imagen en diferentes templos en el Asia Menor, amado, para que se le brindara, ¿qué? Adoración. Los dictadores de hoy en día, amado, tienen imágenes de ellos en las plazas públicas. Tienen imagen de ellos en retratos enormes a donde ellos están imperando, donde ellos están gobernando. Los dictadores de hoy en día. Oiga bien, allá en China, usted habla mucho de China, amado, porque eso es lo de ahora. Esa es la amenaza de hoy. Usted sabe que China hoy en día es comparado como si fuera Hitler. En el tiempo de Hitler, que la gente no quería creer. No, que eso no va a pasar de allí, que eso no va a suceder nada. Que esto no... Hermano, ya sabemos la historia que sucede con Hitler. También está haciendo lo mismo y está provocando a diferentes naciones en el mundo. Japón dice, si atacan a Taiwán, están amenazándonos a nosotros. Así que Japón hoy en día está haciendo armamentos, amados, para pelear contra la China también. Óigalo bien. No, es un revolú lo que hay en el mundo. Porque vemos el segundo Hitler. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ver? Alguno dice, se repite la historia. Un comentarista dice, no, se repite la historia, no, se está repitiendo la historia. Es el asunto. Se está repitiendo la historia ahora mismo. Gloria al Señor. Pues allá en China, pues en los templos, quitan las efigies simbólicas, las efigies o símbolos de la religión que sea, y ponen la imagen del que está ahora imperando allá en China. La imagen porque así son los dictadores. Ellos se endiosan. Así son los dictadores. Bendecido sea el Señor. Y engaña a los moradores de la tierra el falso profeta. Te recuerda que primero tiene que venir la apostasía. Ya en el tiempo de la gran tribulación, ya la apostasía hoy se está formando, está dando. Pero allá, durante el tiempo de la gran tribulación, estará ya la apostasía formada. Ya estará el gobierno ya estará la religión mundial, la cual usará el anticristo para tener el poder, y después el anticristo, Dios pondrá en el corazón del anticristo, eso está en el libro de Apocalipsis, pondrá en el corazón del anticristo destruir esa misma religión apóstata, esa misma religión ecuménica que lo llevó al poder. Oiga bien, Dios pondrá en el corazón del anticristo destruir esa iglesia. Hablamos de eso el domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¡Ay, la gran Babilonia! Amén. Y engaña a los moradores de la tierra, el falso profeta, con las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen dice a la bestia que tiene la autoridad de espada. ¿Para qué imagen? Para recibir adoración a través de imagen. Pero llegará el momento que el anticristo, en el 2 Tesalonicenses capítulo 2, que vamos a seguir leyendo, se proclamará que Dios. Por eso que va a destruir la religión apóstata. Se proclamará Dios. Dice aquí,
se le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La herida de espada y vivió. Oiga bien. Cuando dice la herida de espada, quiere decir que murió, entre comillas, porque todo es engaño. Porque, mira, la bestia que muera hoy en día, no hay nadie que la pueda resucitar. No hay ser humano que pueda resucitar a una persona una vez que muere. A menos que sea Papá Dios, a menos que sea el Señor que lo resucite. ¿Quién es el que resucita a los muertos? Jesucristo. Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Jesucristo le dijo, Marta, no, yo soy la resurrección, le dijo Jesucristo. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, porque Jesucristo resucitó a Lázaro y resucita a la persona que quiere. No hay ser humano que resucite a nadie. Así que esta supuesta muerte del anticristo, eso es lo que será, un engaño. Como si él resucitara dentro de los muertos. Y le fue dado que diese vida a la imagen. Mire qué milagro. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen, ¿qué? Muertos. Igual que Nabucodonosor. Así que primero, amado, tiene que venir, ¿qué? La apostasía. Antes del día de Cristo, antes del día de la gran tribulación, tiene que venir primero, ¿qué? La apostasía. Gloria al Señor. Nadie os engaña en ninguna manera. Según a Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Primero vino la apostasía, que eso lo expliqué. En la religión mundial, después es revelado el nombre de pecado y después viene el día de Cristo, no la venida de Jesucristo, para reunirnos con Él en gloria, en las nubes. No es eso, el día de Cristo. Oiga bien, se le llama al anticristo el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios allá en Jerusalén, porque los judíos ya tienen el templo prefabricado, ya tienen el sacerdocio, ya tienen los animales, ya tienen la vaca roja, oiga bien, que estaban esperando, ya tienen todos los utensilios del templo, lo único que están esperando es el momento adecuado para edificar su templo. Ellos dicen que la propiedad donde estaba el templo de Salomón es donde está la mezquita de Omar. ¿Cuántos saben la mezquita de Omar? Que tiene el techo dorado. Y para que eso suceda, tiene que suceder que el anticristo dé el permiso. Tiene algo que suceder. Tiene que ser algo que suceda para que ellos puedan edificar su templo. Y esa parte del terreno sea usado para la edificación del templo. Y el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo no va a venir, ni se va a revelar a la mitad de la gran tribulación. Los primeros 3 años de la gran tribulación será ¿para qué? Una vez que Juan es llevado al cielo, ¿se acuerda del capítulo 4, verso 1? Una vez que la iglesia es llevada al cielo, capítulo 4 de Apocalipsis, Juan representa a la iglesia, sube acá, se los leí, sube acá, y al instante se vio Juan ante la presencia del Señor. Juan representa la iglesia de Jesucristo, el harpazo, el rapto de la iglesia de Jesucristo. Y después el Señor le dice que le iba a mostrar las cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de las que el Señor le había mostrado a Juan, la condición de las 7 iglesias. Así que el anticristo no va a aparecer en el escenario después de los 3 años y medio de la gran tribulación, sino desde el principio, del momento que la iglesia es, oiga bien, es llevada al cielo, representada por Juan, capítulo 4 de Apocalipsis,
entonces se revelará el hombre de pecado. Oiga bien, al mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice, el anticristo se hace pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué detiene que el anticristo se revele al mundo? ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se revele al mundo, amado? Es la iglesia de Jesucristo. Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro del cuerpo de Jesucristo, que figuradamente hablando, amado, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La cabeza de la iglesia, según el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, es Jesucristo. El cuerpo somos nosotros, y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos creemos eso? Pero donde está el Espíritu de Dios, que es el templo de Dios, amados. El que tenga el Espíritu de Dios es el que va a subir al cielo. El que sea templo del Espíritu de Dios. Óigalo bien. ¿Qué dice ahí? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y sabemos quién es el que lo detiene. La iglesia de Jesucristo. Y se ha revelado en su tiempo. ¿A qué se refiere? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que está deteniendo que ese anticristo se revele al mundo es la iglesia de Jesucristo. Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo. Dentro de su cuerpo, del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. ¿Y qué dice aquí? Porque el misterio de iniquidad, en el tiempo de Pablo, el misterio de iniquidad es el diablo, amado. Demonios. El misterio de iniquidad estaba en el tiempo de Pablo, de los apóstoles. El misterio de iniquidad, el misterio del espíritu del anticristo, está hoy en día. Lo tuvo en el tiempo de los apóstoles y el espíritu del anticristo está hoy en día. ¿Cuántos de nosotros podemos dar fe de eso mismo? Cuando estamos viendo lo que está pasando y el odio que tienen a nosotros, la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque el misterio de iniquidad ya opera. Estamos viendo el misterio de iniquidad, amados, operando en el mundo en esta hora. El misterio de iniquidad está operando, amados, en muchas iglesias en esta hora que se han unido a la iglesia que pronto será la iglesia universal, la iglesia apóstata durante el tiempo de la gran tribulación, la iglesia, la religión mundial, amado. Porque el misterio de iniquidad ya está operando, ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién será? El Espíritu de Dios dentro de la iglesia de Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice ahí? Y entonces, quiere decir, después de esto va a suceder esto. Y entonces será. And then, ¿qué dice ahí arriba? And then the lawless one. Y mire, vemos el espíritu de esos incendios que hemos visto. Todos esos asesinatos que han cometido en diferentes ciudades. Y hoy en día todavía están cometiendo. Incendios, amenazas. Ese es el espíritu del anticristo. No es el espíritu de Dios. El cristiano que usted escucha diciendo, no, que es como dando a entender que eso es justicia. Hermano, eso no es justicia. Eso es el espíritu del anticristo, porque Dios no está encendiendo, ni matando gente en las calles, como hoy en día hemos visto en las noticias. Ese no es el espíritu de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Dice aquí, the lawless. ¿Qué quiere decir lawless? El que no tiene ley, el que no obedece ley. Entonces será revelado aquel inicuo, después que se ha quitado el que ahora impide, será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En secuencia, después de esto vendrá esto otro. Después de este evento vendrá
esto. Y le mostró a Juan, después de esto, después que el Señor le mostró a Juan la condición de las 7 iglesias, le va a mostrar después que Él sube al cielo, lo que va a suceder después del levantamiento. Así que el anticristo no va a ser revelado a la mitad de la grande tribulación. Una vez que aquello que impide sea quitado del medio, que es el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Jesucristo, que es su amada iglesia, entonces se revelará aquel hombre de pecado, el cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Capítulo 19 de Apocalipsis, lo vemos ahí. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Vamos a Apocalipsis, capítulo 4 otra vez. Apocalipsis capítulo 4. Después de estas cosas miré, vamos a Juan otra vez, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Capítulo 2, capítulo 3. La condición de las iglesias. Y después dice aquí, ¿qué dice más? Y al instante estaba yo en el espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. ¿Y qué decía? Y el que estaba sentado en el trono era el parecer semejante al jaspe. ¿Por qué? Como si fuera una piedra preciosa, porque no hay cómo explicar la presencia y la majestuosa presencia del Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Dice, y la piedra de sardonia, no sabía cuál escoger. Aleluya. Era de jaspe y era de sardonia, como el parecer de una piedra de jaspe y la piedra de sardonia. Dice, y había alrededor del trono un arco iris y semejante en aspecto a la esmeralda. Mira, es que no hay palabra con que explicar la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había ¿qué? 24 sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Óigalo bien. Usted va para el capítulo 5. Oiga bien. Juan está describiendo. Capítulo 5. Usted va a ver aquí que la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, que era el Padre, había un librito o un rollo escrito por dentro y por detrás, sellado con 7 sellos. Óigalo bien. Dice, y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro o el rollo y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun que mirarlo. Óigalo bien. Y Juan al ver esto, dice, y yo lloraba. Juan decía, yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y estaba en la mano del que estaba, el mano derecha del que estaba sentado en el trono, que era el mismo Padre. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Sabemos quién es ese? El Mesías, Jesucristo. La raíz de David, de donde Jesucristo descendía de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, Apocalipsis 5:6. Y miré aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él no vio un fenómeno. Juan se recordó las palabras de Juan Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios. En su mismo evangelio Juan lo dice. Evangelio capítulo 1 del Evangelio según San Juan. El apóstol Juan se recuerda las palabras de Juan Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óigalo bien.
También Juan ve a Jesucristo como el Cordero de Dios en la cruz clavado, que fue inmolado por la humanidad. Óigalo bien. Y aquí dice, amado, y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Juan sabía porque Juan estaba allí al lado de la cruz y oyó la voz de Jesucristo, lo vio y se recordaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y oyó las palabras de Jesús cuando dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a María. Y Juan la tomó como si fuera su madre. Óigalo bien. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Cuando habla de 7 es el número de la perfección. 7, 7, 7, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 6, 6, 6, el dragón, el falso profeta y el anticristo, la Trinidad diabólica. Dice que tenía 7 cuernos porque cuerno es tipo de poder, o sea, omnipotente. Tiene todo poder, toda potestad me es entregada en el cielo y en la tierra, le dijo a los apóstoles antes de ascender al cielo. Y 7 ojos, en otras palabras, cuando dice 7 ojos, quiere decir que lo ve todo. El vivo espíritu por boca del apóstol a los hebreos dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante la presencia del Señor. Antes todos nosotros tenemos que dar cuenta a aquel, todos tenemos que dar cuenta ante aquel que ve todas las cosas. Hebreos capítulo 4, si no me recuerdo, Hebreos capítulo 4, ahí se encuentra. Creo que en el versículo 11 en adelante, si no me recuerdo. Gloria al Señor. Así que aquí podemos ver, amado, cómo Juan describe. Y mire, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, todo omnipotente, que tiene 7 ojos, que todo lo ve, que son los 7, dice que son los 7 espíritus de Dios, porque el Espíritu de Dios, el salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? El Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad, ve todo lo ve. Que son los 7 espíritus de Dios, o sea, habla de la unción, que el Espíritu de Dios habla que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, tenía todos los milagros que Jesucristo hizo, todo lo que Jesucristo sabía del corazón del hombre, que nada se le podía esconder, era por el Espíritu de Dios. Que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. En otras palabras, Jesucristo, mediante su Santo Espíritu, sabe todo lo que está pasando en toda la tierra. A él nadie le tiene que decir lo que está pasando, ni lo que va a suceder. Ya él lo sabe todo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y él vino, Jesucristo vino, y tomó el libro de la mano derecha, de la mano derecha de aquel, que es el Padre, que estaba sentado en el trono. Porque cuando él hubo hecho esto, ¿qué es lo que pasó? Jesucristo tomó y hubo tomado el libro, y cuando hubo tomado el libro, se encendió, como decía hermano Luis Martínez, se encendió la chispa de la alabanza en el cielo. No que haya cesar la alabanza, pero oiga, es como, ¿cuántos han estado en convenciones? ¿Se acuerdan de las convenciones? Oiga, creo que esto causó una adoración, una alabanza. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfume, que habla de las oraciones también, que son las oraciones de los santos. Oiga bien, y cantaban un cántico nuevo. Ahí vamos a estar nosotros. ¿Cuánto esperamos ese día? Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, Señor, digno eres, Señor. ¿Te acuerdas de esa canción? Digno eres de tomar el libro, rollo, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. El único que ha sido inmolado fue Jesucristo. No fue ningún ser humano aquí en la tierra. No ha sido pastor, no ha sido papa, no ha sido evangelista, no ha sido mujer, no ha sido ningún hombre. Fue Jesucristo el único que fue inmolado. Y el único que se merece la gloria y la honra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor?
Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Porque la redención es para toda la humanidad. Para toda la humanidad que cree en Él, todos los seres humanos que creen en Él. Y todo esto va a pasar por fuego. Oiga bien. Porque la misma creación, dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo, gime para ser libertado juntamente con los hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Dice: y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, real sacerdocio, ¿se acuerdan? Por boca del apóstol Pedro. Somos real sacerdocio, gente santa. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de millones. ¿Por qué? Porque no se pueden contar. Y que decía en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder. Jesucristo es digno de recibir poder y la gloria y la honra. Ningún ser humano en esta tierra, no me importa cómo se llame, no me importa si es pastor, no me importa si es evangelista, mujer o hombre, papa o pastor, obispo, quien sea, el único que merece la gloria y la honra es Jesucristo. Lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 12. No sé si en tu versión de la Biblia le han cortado este capítulo, pero en la mía no se lo han cortado. Alaba al Señor. Que decía en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, y dice la gloria y la alabanza. Amén. Y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y dice, y que está en el mar, la creación, amado. Y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Igualan al Cordero igual que al Padre. Alaba. Jesucristo es la imagen del mismo Padre, por ende, por lo mismo, Él merece la gloria y la honra y la alabanza. Óigalo bien. Y los 4 seres vivientes decían: amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás, al Cordero y al Padre. Gloria al Señor. Y ahora el capítulo 6, como dije al principio, el anticristo no puede aparecer. No puede aparecer sino hasta que aquello que impide sea quitado del medio. Entonces aparecerá aquel hombre de pecado, aquel inicuo, el cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca, con su palabra, amado, y con el resplandor de su venida. Y el Cordero dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Oiga bien, Juan sube en el capítulo 4, está en la presencia del Señor, que es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y después, ¿qué sucede? Después te mostraré las cosas, Jesucristo le dijo, que han de suceder después de esta. Ahora en secuencia, el Señor abre el primer sello. Dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo, se cree que hayan sido serafines, tenían 6 alas. Gloria al Señor, diciendo: ven y mira, Juan, ven y mira. ¿Y qué es lo que ve Juan? Después que Juan está en el cielo, ya la palabra iglesia no se menciona. A partir del capítulo 4 en adelante, del capítulo 3 en adelante, ya no se menciona la palabra iglesia. Del 4 en adelante ya la palabra iglesia no, porque Juan está en el cielo representando a la iglesia. Y miré aquí un caballo, ¿qué? Un caballo blanco, porque el diablo, la bestia, viene imitando a Jesucristo, que viene en un caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis. En un caballo blanco. Y se llama el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. El anticristo aquí, el anticristo viene después de la ascensión de Juan al cielo, representando a la iglesia. Entonces se abre las cosas después de esta. Se abre el primer sello. ¿Y quién viene? Entonces el hombre de pecado es revelado al mundo.
Y miré aquí un caballo blanco, imitando al caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios. Y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, tenía un arco, ¿qué es lo que era? Un instrumento de guerra, oiga bien. Y le fue dada una corona, se le permitió. Le fue dada, quiere decir que no la consiguió por sí mismo, sino que se le dio la autoridad. El que pone reyes y quita reyes, ¿quién es? Dios. ¿Y quién tuvo que aprender esa lección? Nabucodonosor, porque cuando dijo, aquí la gran Babilonia. No es esta la gran Babilonia que han creado, que ha hecho mis manos con mi sabiduría. Estoy parafraseando ahora. Y el Señor lo puso a comer hierba 7 años, como si fuera una bestia. Y después él mismo escribió Nabucodonosor, por eso que yo creo que posiblemente, en mi opinión, posiblemente Nabucodonosor aceptó al Dios de Israel, porque en su escritura le dio la gloria a Dios. Y como que hubo una conversión ahí, amado. Lee el capítulo de Daniel para que usted lo vea. Lean el capítulo de Daniel para que usted, uno de los capítulos de Daniel, ahora mismo no recuerdo el capítulo, pero léalo. No sé si es el capítulo 5, no sé, no quiero cometer un error. Ahí está Nabucodonosor escribiendo y hoy luce como si tuviera un cambio drástico y reconoció al Dios del cielo. Gloria al Señor. Y miré aquí un caballo blanco, el anticristo, oiga bien, como si fuera Jesucristo. ¿Por qué dice caballo blanco? Porque caballo blanco, oiga bien, es un símbolo. El caballo y alguien montado sobre un caballo blanco es un símbolo de alguien que tiene autoridad. Y eso ha sucedido en la historia, oiga bien, en la historia de Israel también. Óigalo bien. Cuando Gran Bretaña, cuando Inglaterra controlaba a Israel y le entregó a Israel a las manos de los judíos, había una persona, ahora Allenby, creo que se llama General Allenby, si no me recuerdo, se apeó, se desmontó de su caballo. De su caballo se desmontó, porque él no creyó, se encontró indigno de entrar por Jerusalén, amado, por Jerusalén, se encontró indigno de entrar en un caballo. Y se apeó del caballo, y entró desmontado del caballo. Gloria al Señor. Dice, y miré aquí un caballo blanco, el anticristo, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Oiga, ¿cuándo sucedió esto? Después que Juan está, ¿dónde? En el cielo, capítulo 4 de Apocalipsis. Juan representando la iglesia. Óigalo bien. Y viene en caballo blanco. Jesucristo viene en el capítulo 19, si no más recuerdo. En el capítulo 19, Cristo viene sobrenaturalmente en un caballo blanco y un ejército detrás de que es la iglesia de Jesucristo montado sobrenaturalmente en el espacio. Viene en el espacio, flotando en el espacio, volando sobre el espacio. ¿Será posible que el anticristo venga así y se revele al mundo? ¿Será posible? Solamente un pensar. No estoy diciendo que será así, pero un pensar. Gloria al Señor. Aunque esto habla, ¿verdad?, que se le da autoridad al anticristo y después de la ascensión de Juan en capítulo 4 al cielo. Y se le dio ¿qué? Poder para vencer, venciendo y para vencer. Gloria al Señor. Vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Al nombre de Jesús la gloria. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice, el cual se opone, el anticristo, ya aquello, cuando se quite aquello que impide, entonces se revelará el anticristo. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios. Ya el anticristo tiene el poder, ya se sienta en el templo de Jerusalén, porque el anticristo, aunque sea gentil de nacionalidad, aunque sea europeo de nacionalidad, oiga bien, él es judío de sangre. Recuerda que Pablo era italiano, Pablo era romano, de allá de Roma, la capital de Roma, ¿qué es lo que es? Italia. La bota, ¿cuántos han visto la bota? Amén. El país que está en forma de como si fuera una bota. Gloria a Dios, porque la bota romana sobre el mundo. Bendecido sea el Señor para siempre.
Pablo era gentil de nacionalidad, pero era judío ¿de qué? De descendencia y de sangre. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios en el templo, o es adorado tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga bien. Dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿No os acordáis? ¿No os acordáis? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis 19, de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y engaño, capítulo 13 de Apocalipsis por medio del falso profeta, poder y engaño y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque es en los que perecen, eso es lo que se van a quedar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia, los que ahora se están complaciendo en la justicia. Pero hay una diferencia. ¿Pero qué dice de nosotros, la iglesia de Jesucristo? ¿Qué dice? Nosotros no somos hijos de ira. Nosotros no somos hijos del día del juicio. Cuando se empiecen a abrir los sellos en el Apocalipsis, amado. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, no para perdición, por la santificación del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en esto, y la fe en la verdad. Óigalo bien, no somos hijos de perdición, sino de salvación, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, dijo el apóstol Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amados que me escuchan, hermanos que me escuchan, ese momento está más cerca de lo que muchos se imaginan. Las cosas no andan muy bien en el mundo. Ya el presidente que tenemos, Biden, ya ha dado cierto... Tú sabes que ahí lo dirige. Ahí lo dirigen, ahí lo controlan. Ya ha hablado ciertas palabras concernientes a esta situación. Oiga bien. De China a invadir a Taiwán. Y Japón está lo mismo. Hermano, está caliente la situación. Y ha hablado ciertas palabras como un tipo de, ten cuidado lo que haces. Aunque muchos dicen que si Taiwán es invadido por China, Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada. Pero como esta nación va a ser parte del gobierno mundial, y ya estamos viendo los presagios, ya estamos viendo las señales, amados. El Foro Económico Mundial, World Economic Forum, todo eso, el gran reseteo, todas esas cosas. Eso es parte, amado, de todo el gobierno mundial. Y obviamente, estamos viendo todas estas cosas. Hermano, este gobierno mundial, en los días de juicio, el día de Cristo, el día de juicio sobre esta tierra, se está acercando y vemos estas cosas. ¿Qué está pasando ahora con Rusia? Rusia está aumentando las tropas de ellos en la frontera de Ucrania para invadir a Ucrania. Yo creo que tengo un pariente por allá. Yo creo que uno de mis parientes está por allá. No sé si, no quiero decir la palabra correcta, no sé si es la palabra correcta. Uno de mis familiares está por allá. Si no me equivoco, está por allá, si no me equivoco. Ya tiene Ucrania tropas de más de 100, yo no sé cuánto, más de 100,000 tropas aglomeradas ahí en la frontera de Ucrania. Y China para invadir a Taiwán. Amado. Y la administración que tenemos ahora no es parte, ellos son parte, Estados Unidos es parte, amado.
del gobierno mundial. Son parte del gobierno mundial. Usted no, que va a ganar Trump, no se fijen mucho en eso. No confíen mucho en las elecciones. Porque gane quien gane, no importa. La profecía se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y esto no hay nadie que lo pueda parar, ni el mismo Dios lo va a parar porque ya está profetizado de que esto viene. Y esto más cerca es una voz de alerta, una voz de trompeta que el Señor está sonando en todos los púlpitos de las iglesias verdaderas, en aquellas y aquellos que están descarriados y aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. La voz de trompeta está sonando por todos los púlpitos en la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Todos estos mensajes, amados, todo que Cristo está por venir ya. Ya, que no podemos descuidarnos. Que el enemigo tratará de hacer lo que él sabe hacer para desamedrentarnos, para desanimarnos, para frustrarnos, para enfriarnos, amados. Este es el momento, el día de salvación. Esta es la hora en que nosotros tenemos que buscar más del Señor. Bendecido sea el Señor. Todas estas cosas nos dicen que el día de Cristo, el día de los juicios se acerca, pero antes que eso se acerque, antes que la apostasía, el gobierno, la religión mundial tome poder sobre todas las religiones del mundo, antes que el poder mundial, el gobierno mundial tome el poder mundial, amado, antes que todo esto suceda, amado, Cristo viene a buscar a su pueblo. Esto es voz de alerta, voz de trompeta. El Señor está hablando estas cosas en muchos púlpitos hoy en día, repetidas veces en muchos púlpitos hoy en día, para que aquellos que están durmiendo dentro de las iglesias se despierten. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Amado, es momento de despertar para aquellos que están durmiendo en esta hora. Cristo está por venir. No podemos jugar a la iglesia. No podemos ser indiferentes. No podemos estar en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Porque si hay algo que el Señor aborrece son los mentirosos. Y mire que hay un espíritu de mentirosos hoy en día. Son mentiras y hablan la mentira como si fueran verdad. Espíritu de mentira. Dice que los mentirosos van para el lago de fuego. Al nombre de Jesucristo de la gloria. Hermano, tenemos que seguir hacia adelante. Cristo viene ya. El día de juicio viene ya. Pero Cristo, oiremos esa voz que Juan escuchó como de trompeta. Con voz, como con voz de arcángel. Trompeta de Dios. Óigalo bien. Esa voz que le dijo a Juan, sube acá. Pronto la vamos a escuchar. Pronto la vamos a escuchar. Hay que seguir hacia adelante. Puestos de pie, en esta hora vamos a hacer una oración, amado. Darle gracias al Señor por esta palabra. El día de juicio se acerca. Día de juicio se acerca. Pero Cristo viene antes que se acerque ese día de juicio. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Porque solo tú mereces la alabanza, la gloria, la honra, todo el poder, las riquezas, el dominio, capítulo 5 de Apocalipsis. Tú mereces, Padre. Señor Jesucristo, tú mereces la gloria, la honra, la alabanza, todo el poder, toda la riqueza, todo dominio. Señor, te doy gracias y te honro en esta hora. Te doy la gloria, te doy la honra. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra porque tú has hablado en nuestros corazones lo que tú querías que nosotros supiésemos en esta hora. Señor, ayúdanos a vencer hasta el fin. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos a vencer hasta el fin. Padre, en tu nombre te lo suplicamos. Ayúdanos a vencer hasta el fin. Señor, ayúdanos a vencer. Oro en esta hora, Señor, por todos los que están enfermos. Señor, que tu unción sanadora, que tu poder sanador ahora mismo fluya ahora mismo y sane a cada uno de los que están aquí en este lugar y todos los que estén escuchando en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Tu virtud sanadora fluya libremente ahora mismo
y sane nuestros cuerpos de toda enfermedad ahora mismo. En tu nombre te lo suplico. Rompo las cadenas en el nombre de Jesús. Conforme a tu palabra, todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Rompemos las cadenas ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Desatamos ligaduras mentales en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera todo poder de las tinieblas de muchas vidas ahora mismo en el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amigo que me escucha, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, descarriado, aquel que se ha apartado de los caminos del Señor, si quieres reconciliarte, lo único que tienes que decir: Señor Jesucristo, límpiame de mis pecados, de mis maldades, rompe las cadenas de pecados que me atan, libértame en esta hora, Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, libértame, sáname, límpiame, ahora mismo. Dirígeme a una iglesia que se predica tu palabra. En tu nombre te lo suplico, Señor. Amén. Eso es un ejemplo nada más de cómo uno debe orar para pedirle al Señor perdón. Gloria a Jesús. Ora que el Señor te dirija a una iglesia que se predica la palabra del Señor. Aquí estamos en el 3043. 3043 Curry Ford, Orlando, Florida. Aquí en la puerta número 1. Puerta número 1, 3043, puerta número 1. Aquí detrás de la gasolinera Wawa en la Curry Ford. Estamos aquí, un grupo aquí alabando al Señor, escuchando palabra de Dios y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Aquí estamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta la próxima transmisión. Dios te bendiga.